Ay, estoy súper contenta porque hacía días no me había podido unir a ustedes en los miércoles. Entonces estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí para unirnos todas y compartir lo que el Señor nos ha mostrado de la lección de hoy, que además es cortica. Hoy la, la porción de la lección de Ganados en una palabra del libro de Mujer Sabia en Espera, y se llama Guerra Espiritual. Creo que todas aquí hemos estado atravesando por esa guerra espiritual y todavía estamos en guerra. Y aun cuando haya habido restauración, como en el caso de Esperanza, en mi caso, aún seguimos en esa guerra espiritual. Eso no es algo que se acaba. Es un viaje que sigue, que continúa. Las pruebas cambian, a veces disminuyen, a veces tienen otros matices, pero siempre estamos en esa guerra espiritual. Y eh, mientras que yo leía el capítulo, me acordaba de esa etapa en la que comenzó mi viaje y cómo la palabra de Dios es tan poderosa que nos da todo como lo que necesita nuestro espíritu y nuestra alma para poder eh, pelear la batalla, ¿no? Y eh, la mejor compañía que tuve en ese momento definitivamente fue la palabra de Dios. Eh, Claramente los libros son una guía, los cursos son una guía maravillosa, pero la palabra de Dios es la que tiene el poder. Esa es la palabra que necesitamos tener en nuestra boca y muy especialmente en nuestro corazón. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo vivía en oración prácticamente todo el día, eh, pero muy intensamente en las mañanas y muchas veces en la noche. Muchas veces con Perlita, que era mi compañera, éramos compañeras de ánimo, hacíamos vigilias, hacíamos momentos de oración nocturna, momentos largos de oración, y no era tanto que estuviéramos juntas hablando por teléfono, pero sabíamos que estábamos todas unidas en oración en ese momento, a esa hora. Y fueron esos momentos en los que yo siento que nuestro corazón se fue transformando, porque por mucho tiempo creo que nosotras oramos por la otra persona, ¿no? Porque esta otra persona se ha cambiado, la persona por la que estamos en este viaje de restauración, que normalmente es el esposo terrenal, pero también estamos estudiando el libro de restaurar sus relaciones y hay muchas otras personas involucrados, hijos, suegros, etcétera. Y normalmente uno siente que todas o sea, que la otra persona es la que tiene que cambiar, ¿no? Pero como que todas esas oraciones que hacíamos realmente estaban era transformando nuestro corazón. O sea, esas oraciones actuaban primero en nosotras. El poder de la palabra se mete tanto en nuestra alma, en nuestra mente, que nos empieza a transformar. Y de repente nos vemos que empezamos a hablar como habla el Señor, a pensar de esa manera cuando alguien nos pregunta algo, como que lo primero que viene a nuestra mente es todo lo que el Señor nos ha ido enseñando. Y creo que esa es la transformación más linda en esa guerra espiritual, que, que por mucho tiempo era, sí, su palabra, su palabra. Yo recuerdo que yo tenía una lista de versículos antes de comenzar el viaje y de saber de las tarjetas de 3x5. Yo tenía en un cuaderno mi lista de versículos que me tocaban el corazón y eran las que yo empezaba a orar, a orar, a orar. Y así se convirtieron mis oraciones y de hecho hace muy poco, entre algunas notas que tenía, encontré una oración y cuando la leí yo decía, wow, qué poderosa, y ya no me acordaba, pero estaba toda cargada de la palabra de Dios, toda cargada. Y yo decía, wow, qué oración tan poderosa, Señor, y cómo has obrado y cómo has cambiado y transformado mi vida y mi situación, dando respuestas a las oraciones. Entonces, yo quiero animarlas a todas.
a que sigan meditando día y noche en la palabra, a que sigan orando la palabra, porque el hablar la palabra tiene mucho poder. Yo creo que les he compartido mucho también, como por un tiempo estuve muy callada y el Señor me estuvo insistiendo y llamando la atención sobre hablar la palabra. Y de hecho, hace muy poco yo como que rompí, el Señor me ayudó a romper eso y a empezar a orar, a orar, a orar otra vez. Y se movió tanto que, de hecho, en el último testimonio de alabanza que les compartí de cómo Él se movió en la familia de mi esposo terrenal cuando me llevó a orar por la salud de la tía que estaba muy enferma. Y, y cómo esa palabra penetró no solo en el corazón de la persona enferma, pero de todos los que estaban allí. Y para mí era realmente como el Señor obrando, porque yo realmente no estaba preparada para nada. Yo solamente le dije, Señor, tú dices que no pensemos en lo que vamos a decir, sino que tú vas a dar la palabra. Y fue su palabra, sí, todo lo que él ha guardado en mi corazón en ese tiempo, lo que fluyó. Y cómo eso hizo un efecto en la familia. Y son cosas que todos podemos notar, que uno empieza a sentir cómo la gente quiere eso del Señor y empiezan a acercarse a ti para saber qué es lo que uno tiene, por qué esa cercanía con el Señor. Y esas son cosas maravillosas que voy a compartir en otro testimonio, pero que el Señor ha orado hermosamente también en esa familia. Y, y entonces por eso les quiero animar a que no desistan. Aunque ustedes no vean las cosas en el instante, la palabra tiene un poder impresionante y Él sí está obrando, Él sí está haciendo y su palabra nunca, nunca, nunca vuelve vacía. Sigan intentando. Yo me acuerdo en este momento que en alguna parte yo leí un testimonio de un hombre que estaba orando por su salud y él no veía nada y le decía a Dios que sentía que no valía la pena estar declarando la palabra porque no veía nada. Y el Señor como que le abrió los ojos espirituales y le mostró como que cuando él hablaba una espada salía de su boca y pues digamos que maltrataba al enemigo, ¿sí? Y el enemigo entonces para defenderse le llenaba la cabeza de mentiras, de no, eso no está funcionando, no, eso no está haciendo ningún efecto, pero sí estaba haciendo un efecto. Entonces, cuando él vio como esa imagen espiritual, él siguió en su oración creyendo que el Señor y que la palabra tiene poder. Entonces, las quiero dejar con esa visión de lo que es el poder de la palabra. Entonces, voy a darle la palabra a Naomi para que nos compartas qué te mostró el Señor con esta lección. Wow, qué bonito. Sí, ah, no, tienes toda la razón, Anastasia. Y, y sí, hablar, realmente orar la palabra tiene un poder impresionante. Y es verdad, ¿no? Que no, muchas veces no vemos y decimos, es que Señor, pues no, o sea, ya, ahora sí que ya para qué, ¿no? Pero sí son mentiras del maligno, ¿no? Y bueno, o sea, pero orar específicamente con los versículos que tocan nuestro corazón, son versículos que yo creo, ¿verdad? Y sabemos que es el Espíritu Santo que nos dice este versículo, este versículo. Entonces, anotar, bueno, en mi caso ya que lo anoto y toca y entonces puedo hacer esa batalla espiritual y decir, no, a ver, espérate, esto está así y decirlo, eso y pues junto con todas las demás cosas, ¿no? Que junto con todas las demás promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Y, y igual cuando a veces estamos, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que a veces en mis tiempos de oración, pues en la madrugada el Señor me levanta, ¿no? Y a veces no quiero, pero es muy difícil porque está uno bien dormido. Y así de, párate, párate. Y bueno, cuando me pasa que cuando estoy así en mi tiempo de oración, bueno, luego vuelvo a dormir, como cuando yo despierto, lo primero que el Señor es me da la respuesta
por medio de un versículo. A veces solamente es un pedacito del versículo. Y yo, porque me despierta ese versículo, yo diciéndolo. Y entonces tengo que correr a la escritura a leer. Y es la respuesta que Dios me está dando. O a veces no la entiendo en ese momento y tengo que estar medite y medite y medite en eso. Y después Dios me muestra por qué me dio ese versículo justo. Y es como, ay, Señor, es una promesa cumplida, o es algo que pasó, o sea, es tan hermoso, y yo simplemente, o sea, como que se me cae la mandíbula así de la impresión de decir, wow, qué hermoso es cómo Dios nos va diciendo exactamente qué decir por medio de la palabra que tiene tanto poder. Y yo, eso me hace a mí tan feliz. O sea, a veces me dan ganas de simplemente estar brincando de alegría porque es así. Y a veces, bueno, me pasa que yo he querido a veces transmitir eso no sé, tal vez a mi mami y eso, y a veces siento que cuesta un poco de trabajo porque las personas pues no están ahí todavía, pero quisiera uno decirles es que es tan real, están aquí, o sea, hijo, y entonces, bueno, eso es lo que a mí me ha pasado cuando, como con respecto a la guerra espiritual y para mí escribir eh, los versículos también me hace retenerlos. Es como una doble manera, ¿verdad? De que mi cerebro lo tiene porque ya los escribí. Entonces, sí, sí, concuerdo contigo y qué hermoso que Dios nos pueda hablar por medio de la escritura. Y bueno, ese es mi testimonio. Gracias. Gracias, Naomi, es verdad que, o sea, sentir esa cercanía de esa relación, ¿no? Cuando tú estás no solo hablando, sino escuchando, recibiendo la respuesta como, Señor, aquí estás conmigo, me estás apoyando, me estás guiando en ese proceso y eso es lo más hermoso que nosotros experimentamos en el viaje, pues la cercanía con Esperanza Preciosa, te escuchamos. Hola a todas, soy Esperanza en Colombia. Y bueno, lo que aprendí en esta lección, sin duda, como decías tú, Anastasia, así, o sea, por lo que, no porque nuestro matrimonio haya sido restaurado, la guerra termine, sino que cambia de diferente manera nuestra guerra. Entonces, como en la lección decía que pues nuestra batalla es espiritual, ¿no? Debemos combatirla mediante la escritura, mediante la palabra del Señor. Eh, no sé por qué nuestra mente tiende a pensar lo negativo, siempre pensamos lo malo. Y llega un pensamiento y llega el otro, y entonces pues nos vamos a derrotar, vamos a sentir derrotadas. Entonces, entonces nuestra guerra debe ser mediante la escritura y meditar en ella y no solo memorizarla, sino que llegue a nuestro corazón y a nuestra alma. Gracias. Gracias, Esperanza. Bueno, yo he notado que la escritura llega al corazón como a lo profundo después de haberla meditado mucho, ¿sí? Como decía Naomi, cuando el Señor le da una palabra que le está dando una respuesta, le está hablando directamente, y uno se queda ahí pensando, porque muchas veces uno no entiende qué es, qué tengo que hacer, cómo así. Y, y ahí es cuando se empieza a meter en el fondo del corazón. Y cuando uno la vive, es que se queda ahí arraigada, ¿sí? O sea, cuando ya tú la has puesto en práctica y has visto que es verdad, se queda ahí, se queda ahí. Entonces ya, por eso uno empieza a hablar como con cierta autoridad, porque lo has vivido, porque ya es parte de la experiencia. Entonces creo que esa es la forma en la que se nos mete esa palabra en el corazón.
Confianza, confianza, Oseas, te escuchamos. Hola con todas, buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes. Algo que estaba diciendo hace ratito mi compañera y que yo pensaba también es, o sea, ¿por qué nuestra naturaleza se siente, o sea, tiende hacia el pecado, ¿no es cierto? Porque tendemos hacia lo negativo, hacia la derrota. Y bueno, pues la respuesta está en Génesis, ¿no es cierto? Porque ahí entró el pecado, por el pecado de Adán y Eva. Ahora nuestra naturaleza es pecaminosa. El Señor dice que nosotros, si no es por su ayuda, no buscamos lo bueno. Entonces, algo que en este tiempo con la palabra me han enseñado a hacer es primero identificar qué pienso y anotarlo. Luego identificar qué siento y anotarlo. Y luego identificar cuál es mi deseo respecto a eso. Y después buscar qué dice la palabra, confrontar mis pensamientos con la palabra, confrontar esa emoción con la palabra y confrontar mi deseo con esa palabra. Y luego ver qué mentira estoy creyendo, porque a veces inconscientemente nuestros pensamientos, nuestro corazón es engañoso. Nos lleva a creer cosas que no están en la palabra. Entonces, cuando nos sentamos a discernir y a confrontar eso, la palabra es cortante, ¿no es cierto? Entonces nos muestra cuál es la mentira que estamos creyendo y nos encamina con su palabra hacia la verdad. Entonces es un ejercicio que estoy haciendo que me está ayudando muchísimo para identificar patrones de pensamiento pecaminosos y patrones de emociones también pecaminosas y reconocer si realmente mis emociones y mis deseos están conforme a la voluntad de Dios. Y ahí entendí también por fin lo que este versículo significa de deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. O sea, cuando yo me deleito, cuando yo dejo que la palabra me moldee, cuando yo dejo que la carne se crucifique, cuando yo dejo que el espíritu me transforme, empiezo a sentir el gozo, porque ustedes también han de haber experimentado lo mismo que yo. Cuando una no se miente, cuando una no se pelea, aunque al principio es duro, yo lloro, pataleo, porque la carne no quiere, pero después viene paz y viene gozo, que es el fruto de la obediencia. Entonces ahí uno empieza a deleitarse y a entender que verdad, o sea, aunque haya una lucha al principio, a medida que nos dejamos moldear por la palabra, hay un deleite y en ese deleite el Señor concede los anhelos de nuestro corazón porque ya no son los nuestros, son los de Él. Y ahí es en donde realmente podemos ver vidas transformadas, matrimonios restaurados, hijos restaurados y realmente podemos ir caminando en las promesas del Señor. Entonces, les animo a que sigan con las tarjetas de oración, que si pueden pongan en práctica este ejercicio de ir confrontando nuestros pensamientos, emociones, deseos y mentiras que estamos creyendo con la palabra porque realmente nos ayuda a seguir madurando en el Señor. Un abracito a todas. Gracias por compartir confianza. Me hiciste pensar mucho en que esa parte de confrontar también la hacemos mucho en los diarios, ¿no? Cuando el Señor nos empieza a mostrar la verdad a través de los cursos y podemos decir, uy, aquí he fallado, uy, aquí estoy mal, esto lo he hecho mal. Y también cuando hay cosas ocultas, cuando hay cosas que nosotros no vemos o que pensamos que están bien, eh, el Señor usa las pruebas. Entonces creo que todas aquí hemos orado de alguna manera, Señor, escudriña mi corazón, muéstrame, ¿cierto? Y, y vienen pruebas para mostrarnos qué es lo que realmente hay en el corazón, para darnos cuenta de nuestra falla, de nuestra falencia. Y, y entonces a veces nos sentimos fracasadas porque perdimos una prueba, pero no tenemos que ver las cosas siempre del lado negativo que nos dé esperanza, sino, hey, el Señor me está mostrando dónde necesito trabajar, dónde tengo que orar, dónde tengo que moverme. Entonces es verlo de la manera en que Él nos lo quiere mostrar para que trabajemos en su plan de restauración. Siempre confiando en que este plan, este proceso es así. Va a haber pruebas, va a haber momentos difíciles, pero el Señor está con nosotras. Del Señor es la victoria y Él quiere darnos la victoria. Entonces necesitamos de tener un corazón puro, un corazón correcto, un corazón que quiere realmente la verdad y que quiere obedecer al Señor. Kai, preciosa, te escuchamos. Buenos días a todas. Soy Kai en México. Les quería comentar que con esta lección
Sí, la verdad es que Dios hace lo que quiere. Estoy agradecida con Él por guiarme, porque yo estaba un poco nerviosa, les comentaba en la reunión de los domingos, hace 2 domingos creo, que em, mi corazón estaba renuente a fungir como ministra, porque ya lo había intentado, ¿no? En años previos, eh, pero algo cambió en esta ocasión con las niñas que trabajan conmigo. Ellas son 12 años más jóvenes que yo y eh, estábamos leyendo precisamente eh, una mujer sabia en espera, pero empezamos por cada lección, ¿no? 5 minutos a la hora de la comida, comemos a la 1, ¿no? Lección de 6 minutos, ¿no? Y una lee un párrafo, la otra lee otro párrafo, ¿no? Y en cuanto a la palabra, eh, empecé a trabajar en esta empresa hace 9 años. Hacemos cursos de capacitación, ¿no? Y, y yo me pongo a pensar, digo, son como 2000 cursos de todos los clientes y toda esa información, por más que la repita uno, como decían ustedes, si uno no medita en ella, si uno no tiene una vivencia con ese tema que acabamos de ver, es como no haber leído nada, ¿no? Entonces yo les decía a estas niñas, miren, no vamos a interpretar nada, solo vamos a leer y a meditar, ¿no? Pero es muy difícil darles a entender qué es meditar, ¿no? O sea, ellas se imaginan que es un tipo de cosas como del mundo, ¿no? Eh, entonces, estoy contenta porque terminando una lección, por ejemplo, la de ayer, una de las chicas hizo esta cara, hizo, no, al darse cuenta que el que es su novio va a ser su autoridad, ¿no? Y a mí me dio mucha ternura, ¿no? Saber que mi amado está en control, saber que él organiza todo para que ellas reciban lo que tienen que recibir, porque no hice un plan, ¿no? No dije, vamos a ver esta lección en tal fecha, ¿no? O sea, él organizó todo y estoy contenta porque yo recibí bendición, ¿no? O sea, al repasar esos versículos, al leer con ellas, me hizo recordar que otra vez no me estoy sometiendo a mi autoridad, que en este momento está en el trabajo, ¿no? Que es mi jefe. Y no dijimos nada ni compartimos nada, pero estoy contenta porque aparte de volverlo a repetir, o sea, se nos queda esa sensación de que viene de parte de él y que nos está hablando, ¿no? Es todo, bellas. Gracias. Gracias por compartir, hermosa, el testimonio, como el Señor está orando en las jóvenes. Y qué bonito, ojalá que esas jóvenes también empiecen a compartir sus testimonios en el blog de Homeground, que es algo que ha estado en el corazón de nosotras por mucho, mucho tiempo, que las chicas jóvenes puedan tener esa sabiduría, ¿no? Para que no cometan los errores que nosotras cometimos. Gracias por compartir, hermosa. Lina, te escuchamos. Lina, ¿puedes compartir? Al parecer no puede, Bella. Dice que está leyendo. Parece que no. Ujú. Ah, ok, es que no veo mensajes. Ok. Sofía, preciosa, te escuchamos. Sofía, ¿tampoco puedes compartir? Ok. Sonia Aranda. Hola, buenos días acá de California. Ay, disculpe, me acabo de levantar. Hola, Perdón. hermosa.
Am, bueno, pues a mí no, pues se ve tan sencillo, pero es tan difícil este tema, am, que tuve que practicar mucho de, de que el bien, de que el mal se vence con el bien, y no nomás a tu ET, sino a tus compañeros de trabajo, tu familia, en todos los aspectos. La palabra dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y trágame las palabras, porque yo era de las personas de que tú me haces, yo te digo doble. Tú esto y yo también, o sea, no me dejo y no me voy a dejar. Ay, Dios mío, me costó tanto, tanto, tanto trabajo hacer esto y todavía me cuesta, no, no lo voy a negar, pero en el momento que uno se calla y aprendes a dominarte, a controlar tu enojo y, y que esa persona no te vea, aunque por dentro sientes que te mueres, pero que no te vea que te afecta, no te vea que te duele, no te vea nada, en ese momento como que todo se apaga, es como si fuera un que se enciende en un edificio, pero como que el callarse apaga todo, todo eso. Am, por ejemplo, en el trabajo, eh, am, a veces, en ciertas ocasiones, am, me tengo que callar, porque hacen un error, me tengo que callar una semana, 2 semanas, y me hacen caras, gestos, y yo me callo y me quedo callada. Y ya cuando se pone más peor la cosa, espero a calmarme, me callo, eh, y hago lo que dice la Biblia, y las personas o las empleadas hasta me piden perdón y lloran y cambian, cambian esa actitud, cambiaron esa perspectiva de mí y te respetan más que si estás alegando, peleando, no te dejas dominar y estás ahí, todo empeora, o sea, no, todo explota y se hace. Y qué bonita, es una bendición y cuando uno hace todo lo que te dice la Biblia, tu mundo cambia en todos los aspectos, en el trabajo, en ti misma, en los hijos, y es, es tan bonito humillarse y dejar que Dios pelee por ti. Wow, yo estoy sin palabras porque yo no experimentaba, yo no sabía eso, yo no sabía dominar mis emociones, y a mí eso me traía muchos problemas, muchas, enemistades, o sea, me miras feo, yo también te miro feo sin decir una palabra. Así, totalmente, así era. Entonces te consigues enemigos, enemigos, no vas sembrando nada y quedarse callada y hablar con amabilidad, con entereza, con tranquilidad. Wow, ya no te molestas a gente, ya no te hacen, ya no permites y no dejas que te controlas y ya eso en vez de ser enemistades son amistades y se va fomentando este amor, paz, tranquilidad en el trabajo, con tu ET, o sea, no estar peleando. Y la verdad, a lo mejor hablé mucho, pero la verdad es que estoy anonadada con este mundo de, de sabiduría, de quedarse callado cuando yo no sabía eso. Gracias. Gracias, Sonia. Justamente lo que hablamos, el tener esa experiencia con él, ¿no? El vivir la palabra es lo que nos conduce a guardarla en el corazón y a saber esto es lo que realmente funciona, esto es lo que realmente cambia la vida, esto es lo que realmente me da esa paz interior, porque cuando dejamos de pelear nosotras, esa paz que nos embarga el corazón es algo que ya no queremos perder. Yo, personalmente, yo ya no me veo peleando ni nada de eso porque siento que es perder el tiempo y que no lo necesito, que prefiero la paz, amo la paz que tengo en mi corazón y prefiero eso a pelear tontamente, que no voy a resolver nada, voy a empeorar las cosas, pero en cambio si entrego la situación, el Señor se encarga y lo hace todo posible. Entonces, bueno, Perlita, te escuchamos. Hola, bellas. Gracias, Anastasia, bellas todas, por compartir todo lo que el Señor les ha mostrado. Soy Perla desde Ecuador. Y bueno, déjenme primero agradecerle a mi amado Señor porque
la lección de hoy y cada cosita que han dicho ustedes está aportando dentro del proceso que estoy viviendo en estos momentos. Eh, en estos momentos, esta palabra, esta lección, tiene muchos ingredientes sobre proteger la mente en el mundo espiritual, o sea, entender que es una guerra espiritual lo que estamos viviendo y como algunas de ustedes decían, está lo que dice el mundo o lo que dicen mis emociones contra lo que dice el Señor. Y justamente en esa etapa estoy, en este proceso que estoy viviendo, una noticia que a todos nos ha quebrantado mucho sobre la salud de mi mamá. Y estuve muy mal, muy, pero muy mal. Los primeros días, muy quebrantada como nunca. Creo que es el quebrantamiento más grande que he sentido en mi vida. No tengo comparación. Y lo primero que yo experimenté fue eso, ¿no? Señor, no me siento rescatada. Primero necesitaba yo sentir. Y poco a poco, él me guió específicamente a lo que decía confianza, ¿no? Quita la idea, el mal pensar, el que todo va a salir mal, el de que todo está mal, quítalo y pon mi palabra. Y en efecto, el Señor me dio mucha palabra, incluso antes de aquella noticia, ¿no? Me dijo que soy yo el Señor que te manda, tu Dios. Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, que yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces empecé a meditar todo eso y yo le decía, Señor, yo sé que tú me quieres levantar, pero de verdad tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Y él seguía dándome palabra porque me dio Salmos 40:17 que decía, aunque yo estoy afligido y necesitado, Jehová pensar en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Entonces, él me encantaba porque él entendía, él me mostraba que entendía lo que yo estaba sintiendo, pero que aparte mis emociones, como decían ustedes, y concéntrate en mí. ¿No? Y eso es lo que quiero alabarlo, adorarlo. Eh, y tiene mucho que ver con las lecciones y con cada cosa que ustedes han compartido, que de verdad esta reunión ha sido de aliento, de mucho, mucho aliento y de confirmación para mí en cuanto a lo que el Señor me estaba diciendo sobre apartar los malos pensamientos y fijarme en lo que Él me está diciendo con respecto a la situación que estoy pasando. Y sí, en efecto, Él me dice muchas cosas contrarias a lo que mi mente y mi miedo dice o el ser humano dice, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es una prueba de fe, de confianza, porque desde hace, no sé si ustedes recuerdan, yo les comentaba que el Señor hace un par de meses atrás me venía trabajando y no entendía por qué eh, con palabras sobre la fe y el miedo. La fe y el miedo, dos cosas totalmente contrarias. Y sí, yo no entendía por qué, Señor, por qué me confrontas contra la fe y el miedo, pero ahora entiendo por qué, porque es la emoción principal que se me ha desatado en estos momentos y que el Señor está tratando por medio de su palabra de, de limpiarme, ¿no? De quitarme todo eso. Y de entender de que Él ha estado conmigo, de verdad, ha sido hermoso porque las palabras que Él me ha dado y en las que estoy meditando. Eh, Quiero agradecerle porque Anastasia nombraba algo que yo quizás estaba necesitando escuchar sobre el hablar la palabra y esa visión que le reveló a esta persona sobre que es una espada peleando, realmente me ayudó, lo voy a guardar en el corazón, porque tengo que seguir hablando la palabra que él me da y no repitiendo lo que él me dice. ¿No? Entonces, eso quiero agradecerle a mi madre en cuanto a la prueba que estoy viviendo. Yo sé que es para bien, porque el Señor permite ciertas cosas para aquellos que lo amamos y son para bien, lo dice su palabra, ¿no? Y en realidad lo estaba bien. Mi mamá ha venido pasando procesos muy difíciles durante algunos meses atrás. Y, y ahí, solamente ahí, veo cómo una oración ha sido contestada, de que lloraba porque ella pudiera conocer al Señor. Y este proceso, de escucharla a ella decir, yo quiero lo que tú tienes,
oh, gloria a Dios. Gloria, o sea, todo tiene propósito. Dice que esto es para bien. Y he empezado a sanar muchas cosas que ella tenía en su corazón, que no puedo compartir porque son cosas de ella, pero yo entiendo que esto tiene, el Señor ya me reveló que esto tiene un propósito de sanidad para ella, para su corazón, y también para conocerlo. Eso me encanta escuchar de su propia boca, como diga, yo quiero lo que tú tienes, porque yo he visto que tú estás en paz, porque yo he visto que tú estás bien. ¿No? Y es muy gracioso porque hemos tenido pequeñas conversaciones de lo que yo he pasado, que ya no sabía, y se queda así como que, wow, o sea, ¿y cómo te acompañó? ¿Y cómo te guió? ¿Y cómo te... Entonces, es algo hermoso porque ella lo ve, lo vio, lo vivió, o sea, estaba pendiente. Entonces, animarlas a que no nos pensemos de orar por nuestros seres queridos, eh, y de que este camino que estamos siguiendo tiene espectadores, que en algún momento el Señor les va a revelar cuáles son esos espectadores y que está en función de bendecir la vida de ellos también y la vida de los espectadores. Entonces, por el momento, eso es lo que quiero compartir. Bella. Muchas gracias. Ay, hermoso, Perlita, me encanta cómo el Señor sigue obrando y muchas veces nos trae esas respuestas a oraciones a través de grandes crisis y no entendemos el por qué y bueno, nos duele obviamente porque a veces toca partes muy importantes de nuestra vida, pero lo que tú dices, todo obra para bien. Y mientras hablabas del miedo, me recordaba que el miedo es como depositar nuestra fe en el enemigo, es creer lo que el enemigo quiere que tú creas para destruir el milagro, mientras que la fe es depositar nuestra confianza completamente en que dice el Señor que va a hacer. Y por eso el hablar la palabra tiene un poder tan importante en nuestro corazón. Y yo que retomé la oración, como les decía, yo me he dado cuenta cómo eso incrementa nuestro poder espiritual, ¿sí? O sea, el hablar la palabra por nuestros propios labios, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír pues por escuchar. Entonces cuando la hablamos y la escuchamos de nuestra propia boca, tiene un efecto en el corazón que yo no lo sé explicar, pero sé que algo pasa porque de repente usted sale de ese momento de oración con una fuerza y con una confianza que usted sabe que Dios está ahí, usted sabe que Dios está orando. Y cuando uno habla esas palabras específicas, que uno sabe que tocan el corazón, que uno sabe que le inyectan fe, es como que una inyección precisamente de fe, como que tú dices, wow, Señor, si tú puedes recordar quién es Él, ¿sí? Eso es fundamental en esos momentos de prueba. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Cómo Dios se ha manifestado en mi vida? Rememorar todas esas victorias que nos ha dado. Muchas veces incluso yo para ayudarme leo mis testimonios de alabanza. Oh, Señor, has hecho esto, hiciste esto, me acuerdo cuando hiciste aquello. Eso nos inyecta esa fe y nos ayuda a recordar quién es Él. Entonces, te dejo con eso, se nos va a acabar el tiempo. Me encanta ver todas estas reuniones que me hacían mucha falta y las quiero mucho. Entonces nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo a todas. Bye bye. Bendiciones, bye. Hola, queridas, bienvenidas a un nuevo compañerismo de restauración de los días domingos. En este caso, les habla Perla Isaías desde Ecuador. Y hoy vamos a tratar sobre el estudio de lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos sigue mostrando con respecto al estudio del curso Una mujer sabia en espera, en el capítulo 5, en la sección Guerra Espiritual, ¿no? Eh, bueno, como decía el día miércoles, que también tuve mi intervención dentro de la reunión, yo no puedo más que agradecerle a mi amado por el momento en que me está recordando este tipo de conocimiento y de sabiduría del Señor, en un momento que estoy viviendo una situación de prueba familiar, de prueba de salud de mi mamá, y ver cómo me recuerda de que su palabra nunca, nunca, nunca regresa vacía, sino que se envía para lo que fue planeada por él. Me alimenta mucho la fe.
me alimenta mucho la fe y también algo que coincide mucho con la guerra espiritual que enfrentamos en nuestra mente cuando nos suceden este tipo de situaciones. Es lo que me hace abrazar aún más y entender de que en efecto es una guerra espiritual y de que como tal yo tengo que estar preparada. Esto me recuerda al versículo de la armadura de la fe, ¿no? De que hay que tener un casco, hay que tener un yelmo, hay que tener bien puesto las sandalias, los pies, no, todo cubierto para poder caminar en ese camino de esa verdad que el Señor nos está guiando. Y entender eso, ¿no? Es lo que me ha dado ese ánimo para defender su palabra, porque el Señor a todas y en todo proceso nos da palabra en que confiar, nos da palabra que seguir, y me las ha dado primero palabra de que Él va conmigo donde quiera que yo vaya, de que Él está conmigo, de que Él me está guiando por donde tengo que caminar y de que su amor no falla. Entonces, son palabras y versículos que he grabado en mi cuaderno, que yo tengo con Él mi cuaderno de todo lo que Él me da en mis momentos de solas con Él y es de repasarlos, como dice la lección. Yo también utilicé las tarjetas de 3x5. Es buena para todo momento, para toda ocasión, sobre todo cuando salimos, cuando no estamos en casa. Eh, y a todas nos da un método o una forma diferente para guardarlas, ¿no? En un principio a mí me dio de esa manera, después como ya existe también la tecnología un poco más avanzada, me llevó a guardarlas en mi celular, ¿no? A tenerlas presentes en mi celular y tener mis notas, contrastando con las notas. Entre lo que yo sentía, yo lo anotaba y de repente volvía a las notas de él y veía cómo él me seguía alimentando y evidenciaba la realidad de la guerra espiritual que se desata en nuestra mente, con nuestras emociones, con los pensamientos, con lo que vemos a veces, o con lo que la gente nos puede decir, ¿no? No hay mejor forma de aplacar el miedo, de aplacar la falta de fe, que confiar y ver la palabra que ella nos ha dado para caminar. Entonces, confirmo esto, agradecidísima con el Señor, con mi amado Esposo Celestial, por las palabras de aliento que me ha dado y también por recordarme con esta lección de que simplemente su palabra es real, ¿no? Y que debo meditar en ella de día y de noche, ¿no? Y lo importante que es ganar o perder esa batalla aquí en nuestra mente, porque de nuestra mente baja nuestro corazón y también sale por nuestra boca, y nuestra boca tiene que declarar palabra de verdad, ¿no? Muchísimas gracias, Bellas, por escucharme. Le quiero dar ahora el paso a Magdalena para que ella también nos comparta algún testimonio de lo que el Señor le está mostrando con la enseñanza de este capítulo. Bienvenida, Magdalena. Sí, buenas tardes, soy Magda de México. Igual esta lección y este principio son de mis, porque aparte es de los más difíciles de explicar o comprender en la lógica humana de cómo vamos a una persona siempre podemos decir qué es lo que queremos. Siempre se me hizo muy complejo entenderlo, pero he notado que es en el más descanso, porque si no hay ninguna palabra, ni siquiera tienes que luchar con el espíritu suave y apacible, ni siquiera tienes que luchar con la ansiedad, porque simplemente guarda eh, la palabra y hacer el sitio te ayuda con todo eso. Entonces, yo lo tengo como de mis primeros principios y porque sí, como queremos ganar en la carne, y queremos hablar y queremos discutir y queremos hacer entrar en razón según nosotros a la persona. Y en realidad, como testimonios, o sea, lo han descrito muchas mujeres, no lo vamos a hacer, o sea, nosotros no vamos a hacer a alguien, ni siquiera somos a veces capaces de cambiar nosotros mismas. Entonces, por eso este principio a mí me gusta mucho y igual me ayudó a reafirmarlo en esta lección. Y para lograrlo, para poder contener las palabras, sí también he acudido, como lo sugieren, a las tarjetas de 3x4. Yo el libro lo he leído muchas veces y no ha sido la primera vez que lo leí,
fue como que no, lo voy a anotar si me lo voy aprendiendo. La segunda vez que lo leí, y la tercera vez que dije, en verdad, yo necesito traer esto conmigo. Igual me fui a la papelería, me compré mis tarjetas, compré plumas, todo ofreciéndolo. Yo quería tener su palabra. Y es cierto que a cada nos guía. Por ejemplo, yo he notado, después puse a revisar de todas las que van en torno a la fe. Todas tengo no confiar en mi entendimiento, en la fe no se ve, en las pruebas que nos trae la fe. Y es lo que utilizo cuando me entra el miedo y lo relaciono mucho con el ganar sin una palabra, porque en confiar, en tener fe que ella tiene resuelta su voluntad y simplemente confiar en él, perder el miedo y perder el temor. Y tan es así el descansar en su voluntad que nosotros ya no tenemos que hacer nada para ganar en esta batalla espiritual que estamos pasando. Entonces, de igual manera, esta lección ya la he leído muchas veces y ahora en el formato que viene de 5 minutos me gustó porque viene muy comprimida y me ayudó mucho a recordarme lo que había estado. Y ahorita fue cuando pensé en eso, dije que al principio, porque mientras no logre contener mi lengua o tener un espíritu, simplemente me regreso a una palabra y es un poco más fácil, sobre todo cuando se enfrenta a una prueba o una discusión. Entonces, eso es lo que quería compartir. Sí, gracias Magdalena. Me parece también perfecto. Están muy sustanciosas estas cápsulas de sabiduría de 5 minutos de lectura para llenarnos de esa sabiduría. Y claro, concordamos, ¿no? Somos seres humanos y a veces estamos más pendientes de lo que vemos y de lo que escuchamos en la carne, ¿no? Y me encanta que mi amado Dios celestial me haya mostrado, como les digo, pasando una prueba, la guerra espiritual se levanta, se levanta más, ¿no? Y me encantó que me recordara eso con el versículo que se encuentra en 2 Corintios 10, que dice que destruimos todas las especulaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Y ahí nos explica más abajo que lo que nosotros podemos escuchar, ver, oír o lo que nos cuentan es simplemente una parte de la historia y que no tiene que ver con el pensamiento objetivo de alguien que sí sabe toda la situación, ¿no? Que sí conoce corazones, que sí conoce situaciones específicas. En mi caso, que estoy pasando por una prueba de salud familiar, el Señor es el único que sabe qué es lo que está pasando realmente dentro del cuerpo de mamá, ¿no? Entonces son cosas que agradezco mucho el recordarme que su palabra tiene que estar fresca, como decía Magdalena, con las tarjetitas, tener la palabra fresca, viva, de dónde alimentarnos, de dónde beber en medio de esa sequía y en medio de esa palabra que nos pueda atacar desde afuera, ¿no? Muchas gracias, Magdalena, por compartirnos tu testimonio y tu aprendizaje, Bella. Le quiero dar el paso a Anita. Anita, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes compartir lo que el Señor te está mostrando? Hola, buenas tardes a todas. Dios les bendiga. La verdad es que concuerdo mucho con ustedes, que esta lección ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y precisamente hoy en la mañana, cuando la leía, Dios traía mucho a mi memoria precisamente esos momentos donde estamos pasando por pruebas, por esas batallas, y cómo nuestro amado es tan bueno y tan maravilloso con nosotros, que en esos momentos de prueba nos da la palabra que necesitamos a nuestra corazón, a nuestra vida. Yo en lo personal, pues no he hecho la verdad las tarjetitas, pero Dios me ha llevado a tener una libreta desde que inicié el viaje de restauración. Ese ha sido como mi diario, mi libretita, y en ella se ha anotado cada una de las promesas que Él me ha dado a lo largo de este viaje. Y ha sido muy bonito después de varios años poder tomar de nuevo mi libreta y recordar aquellas promesas que Él me daba al principio de este viaje. Y muchas veces el darme cuenta que muchas de esas promesas que me dio hace 4 o 5 años, Él las ha ido cumpliendo en mi vida.
Y eso me alimenta a decir que las nuevas promesas que me ha estado dando ahora en este último tiempo, Él las va a cumplir en su tiempo y en su momento. Y esa lección de guerra espiritual verdaderamente tocó mi corazón porque es muy cierto cómo Él nos prepara para esta guerra, ¿no? Cómo Él nos prepara a través de su palabra, cómo Él nos alimenta a través de esas promesas que nos da. Y hoy precisamente, bueno, ayer tuve la oportunidad de compartir con una amistad, con una amiga que está pasando por una, por una prueba, por una circunstancia muy fuerte en su vida. Y yo pude tomar lo que RMI nos ha enseñado a lo largo de este viaje. Y lo primero que pude decirle que busque consejo de Dios, que su consejero está en Dios, que Él va a ser quien la va a guiar en este proceso que ella está viviendo. Pero también recordé un versículo que Dios me dio años atrás, que gracias a Dios corría mi libreta y que ayer estaba escrito y que pude compartírselo porque habla mucho, ese versículo habla mucho sobre el perdón y sobre cómo Dios ya perdonó nuestro pasado y dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades las lanzó al mar. O sea que Él ya borró nuestro pasado y precisamente mi amiga pues se encontraba con cargas en su corazón acerca de algo de su pasado. Entonces ahí yo pude ver cómo no solo las promesas que Dios nos da a nosotras en nuestros tiempos de prueba o de aflicción son para nosotras, sino que Dios sabe que en algún momento las vamos a utilizar para aquellas mujeres que al igual que nosotras están con un corazón quebrantado o con un corazón lleno de heridas y que esas palabras o promesas que Dios nos da en medio de nuestra guerra espiritual van a ser un instrumento también para bendecir la vida de otras mujeres. Entonces, esa es la enseñanza que deja esta lección en vida, el hecho de cómo Dios nos prepara para la guerra, pero a través de su palabra y que sin una sola palabra, a través de la oración y a través de meditar en las promesas que Él nos da, nosotras podemos ganar mucho más a nuestras vidas. Y que sobre todo recordarnos que nuestro amado es quien está peleando por nosotras. Y eso es lo que quería compartir. Gracias a todas, bendiciones. Sí, gracias Anita por recordarnos, ¿sabes? Mientras hablabas sobre que muchas de las promesas o de las enseñanzas o la sabiduría que Él nos da no se va a quedar solo con nosotros. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Si bien es cierto, nos ha puesto en esta plataforma para entre nosotras mismas animarnos mutuamente, las promesas que les han dado a ustedes, que ahora las cuentan o que me han dado a mí, yo las cuento nos ayudan mutuamente a levantarnos, nos ayudan mutuamente a conocer quién es el Señor para nosotras, ¿no? Y yo veo ahora eso con tanta realidad, Anita, en mi vida, al igual que tú. Eh, Mi mamá ahora me dice que ella también quiere conocer al Señor, que ella quiere tener lo que yo tengo. Entonces, wow, yo me quedé impresionada de saber cómo el Señor todo lo utiliza para bien, todo lo utiliza para su gloria. Y me encanta porque justamente esta lección también al finalizar la porción de estudio de esta semana nos dice que él necesita pasarnos por un tamiz, ¿no? Que Él necesita que pasemos por ciertas pruebas dolorosas y que no necesariamente significan que van a destruirnos. Es más, eso es lo que el ministerio nos ha mostrado a través de la vida de las escritoras de los cursos, ¿no? De que no debemos ver nuestras situaciones difíciles, nuestras pruebas, nuestras circunstancias como algo que está destinado para destruirnos. Mientras nosotras tomemos la mano del Señor, obedezcamos, limpiamos nuestras vidas, seguimos su camino, su guía, su protección, esto siempre va a tener un propósito de bien. Y eso es lo que me emociona de todo eso. Deberíamos ser más conscientes y me incluyo que las pruebas son simplemente para pulirnos, son para tamizarnos, para su uso, para su gloria, para poder servirle después, para seguir sirviendo para su reino, ¿no? En un futuro, porque esa tristeza es pasajera. Esa tristeza tiene solamente un propósito y como dicen los libros que también nos muestran, los de vida abundante, pues sobre todo, de que el Señor quiere bendecir. Y muchas veces la prueba es necesaria para darnos la bendición que Él ya tiene destinada para nosotros. Entonces empecemos a ver esas pruebas como parte de una catapulta para obtener lo que el Señor desea para nosotros y de comprender de que
de que la batalla espiritual es real. A mí se me quedó muy, muy grabado el día miércoles. Para los que estuvieron, no sé si estuvieron el día miércoles, Anastasia comentó una historia que había leído sobre una persona que estaba muy, muy cansada de un proceso de salud, me parece que era, y él le decía que estaba cansado al Señor porque sentía que sus oraciones no eran escuchadas. Entonces el Señor en su amorosa misericordia le permitió ver una visión, abrió sus ojos espirituales y le mostró cómo cuando se declara la palabra del Señor, están enfrentando una guerra espiritual y se veía como cuando esta persona hablaba y oraba la palabra del Señor, eran como espadas que salían de su boca para enfrentar la situación que estaba pasando, ¿no? Entonces, tener esa certeza en nuestro corazón, tener esas certezas en nuestras vidas de que el Señor va con nosotros y que para trabajar para Él, para la obra de Él, para seguir su camino, para caminar de su mano, es necesario ser pulidos para que Él de aquella cosecha pueda dar mucha más cosecha abundante, como nos comentaba Anita, de que podemos regar su palabra a la gente que nos rodea, a la gente que nos ama y a la gente incluso que nos ve y no dice nada tampoco, porque ellos también están siendo ministrados a través de nuestras vidas y a través de nuestras pruebas. Muchas gracias, Bella, por compartirnos lo que el Señor te está mostrando. Quiero dar el paso ahora a Alegría, que nos puedes compartir. Bienvenida, Buenas qué tardes con gusto todos. tenerte. ¿Cómo están? Sí, a los tiempos ya pude entrar. Gracias por todo. Bueno, acerca de esta lección, sí, yo estaba como preguntándole al Señor acerca de cómo se hace eso, o sea, cómo ganar sin una palabra, pero también descubrí que es cuestión de fe, porque el Señor es el que hace todo. Entonces, me lleva eso a confiar en el Señor y a creerle una vez más. Y de hecho, sí es cierto que su palabra escrita es la clave para empezar a también seguir adelante, creyéndole y confiando. Y yo también tengo mis tarjetas, las cuales les leo todos los días. He aprendido a, a creer más en el Señor y a veces sí hay crisis de fe, pero aún en esas crisis de fe, ir corriendo donde el Señor a decirle que hay crisis de fe, que nos ayude y seguir adelante. También he podido compartir con compañeros de trabajo acerca de lo que el Señor hace y decirle al Señor que realmente yo quiero ver esa palabra hecha realidad en mi vida y a mi alrededor y que voy a mantenerme firme en lo que Él dice y creer una vez más de que su palabra se va a cumplir. Así es que mi vida estoy creyéndole para que el Señor siga obrando. Y igualmente aquí en mi familia hubo una crisis de salud tenaz con mi mami, lo cual también me ha llevado a doblar rodillas delante del Señor y solamente decirle que necesito más de Él. Él ha tomado el control de todo y hemos salido adelante en todo este proceso y ver que Él es bueno y que sigue bajo control de todo. Eso ha sido bueno y asimismo el empezar a ganar sin ni una palabra. Eso sí se está haciendo realidad en mi vida. He estado batallando también porque a veces uno quiere hablar de gana, pero también existe ya la conciencia de que si hablo puede ser que eche todo a perder, ¿no? Entonces mejor guardo silencio y dejo que Dios actúe. Entonces, eso es mi testimonio en este tiempo. Gracias. Gracias Alegría por compartirnos tu proceso, lo que estás aprendiendo. Y sabes que mientras hablabas, recordaba que justamente hoy vi un pedacito de un video de una chica que conversaba sobre lo importante que es recordar una palabra, que era primeramente busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y me motivó mucho porque a veces hacemos las cosas porque queremos obtener algo a cambio.
Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas para la gloria de Dios y para la gloria de su reino, para beneficio de su reino, las cosas suceden automáticamente. O sea, las bendiciones que el Señor quiere para ustedes se van a abrir los cielos. Y me recordó también el Señor, especialmente en ese momento mientras hablaba, me recordó lo importante que es la obediencia, ¿no? Y se me relacionó mucho la obediencia con buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Porque me parece que es Deuteronomio 28, que una parte dice que si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruto y tus panaderas serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Entonces, me tocó mucho porque también hubo un momento en mi proceso, como todas, de que nos cuesta a veces obedecer a lo que el Señor nos dice, no. Ay, me está costando guardar silencio, me está costando mantenerme callada, me está costando, no sé, algo que el Señor le haya dicho a usted que tiene que hacer, que está costando. Y el Señor me recordó, ¿no? Que mientras obedecemos es que vemos cómo su palabra se hace realidad. No es antes, no es una muestra antes de lo que nosotros vayamos a hacer, sino que lo he vivido, que mientras obedecemos y vamos caminando en esa obediencia, el Señor va desatando y va viendo las bendiciones de esa obediencia. Entonces, eh, son muchas aristas dentro de este proceso y dentro de comprender en esta guerra espiritual en nuestra mente, que podemos simplemente aprenderlas mientras las vamos viviendo, aprenderlas mientras vamos caminando de su mano y comprender de que Él, como decía Alegría, Él tiene el control. Él es el que tiene el control, Él es el que dice, el que tiene la última palabra, Él es el que tiene el veredicto completo. O sea, no es nuestra mente, no es la persona que nos cuenta, no es el chisme que nos llegó, no es nada de eso, ¿no? Tiene que ver con nuestro enfoque, nuestros ojos en Él. Y mientras vamos caminando en esa obediencia, de ellas es cuando empezamos a conocer y a descansar quién es Jesús, quién es el Señor para nosotros, quién es el esposo celestial para nosotros. Entonces eso, gracias querida Alegría por compartirnos tu testimonio y bienvenida una vez más. Me encantó tenerte aquí nuevamente. Lina, querida, bienvenida. ¿Nos puedes compartir tu testimonio? Algo que el Señor te esté mostrando. Bendiciones, soy Lina México. Sí, pues al menos en lo que me he dado cuenta, recordar todas las bendiciones que nuestro amado ha hecho por cada una. Eh, es algo que nos da ese impulso para seguir adelante y más también cuando vamos a su palabra, a ver los hechos que él hizo, ¿no? Por aquellos hombres y como habla en Hebreos acerca de que por la fe alcanzaron grandes cosas, ¿no? Así que todo es cuestión de mantenernos en su palabra, como dice la lección, y recordar que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra, la palabra nos lo dice, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y que día a día nos están haciendo una batalla, ¿no? Y lo bonito de su palabra es como dice, que siempre debemos de orar con el escrito está, este, porque siempre los pensamientos siempre están ahí, ¿no? El enemigo es por donde más nos ataca, por los pensamientos, porque muchas de las veces no estamos viendo las cosas, porque nuestro amado a veces a muchas nos ha llamado a estar solas, ¿no? O alejados de nuestras familias, como dice que nos separó, ¿no? Yo al menos lo he visto en este tiempo y me acordaba hace unos días de que mi amado permitió mudar a otro lugar y permitió vivir aquí a donde estoy. Y le sigo preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si él lo permitió aquí, ¿no? Y yo he podido ver la gracia de mi amado en tantas cosas cuando he ido con él en oración
y de hecho anoche yo creo que fue su respuesta, que él me decía que era con varios propósitos, porque me vine para acá y mi esposo terrenal se mudó, ¿no? Se mudó más lejos a trabajar. Eh, y yo digo, si me hubiera llevado a tal lugar a vivir, me hubiera dejado aún más como lejos de mi familia en terrenal. Y mis niños se sentirían muy tristes porque ellos era algo que no querían y les decía, yo oremos por ello. Y ahora que estoy aquí, estoy cerca, sí puedo visitarlos, no constante, no a diario, pero más seguido, ¿no? Y eso es una bendición para mí, porque yo quería que mi amado me oyera para no mudarme a cierto lugar y él me escuchó. Así que yo recordaba que pues hay muchas cosas en confiar en mi amado, fe, en que todas las cosas obran para bien y en creer en que creyendo en su palabra, aunque no veamos ciertas cosas, también Él lo está obrando, que es lo que precisamente Él está hablando a mi corazón. Y no sé por qué yo me siento ahora con más fe que al principio. Al principio yo tenía muchas dudas, pero al paso del tiempo la fe se ejercita y se ejercita a base de los testimonios que escuchamos, de cómo nuestro amado va abriendo caminos, de cómo nuestro amado hizo hace tiempo y que él mismo hace ahora. Y así se ha ejercitado mi fe y me siento feliz porque en la mañana recordaba y decía, Señor, pero ya no lloro, será normal que ya no lloro como al principio, pero eso es prueba de que mi amado me ha aumentado la fe y de que puedo confiar y muy constante en mi mente me dice que todo está bien, que todo está obrando para bien, que todo va a ayudar para bien y que como tú decías, que tiene un propósito para nuestras vidas. Un propósito, como dices, que aunque muchos no nos lo digan, están viendo nuestra manera de caminar y también eso está sirviendo. Y yo le agradezco a mi amado este tiempo, también me acordaba de que no me recuerdo dónde lo dice, que al principio clamábamos, ¿no? Porque nuestros esposos terrenales regresaran a nosotros, pero que ahora clamamos por querer más de nuestro amado celestial. Y yo lo leí anoche, creo que es en Una Mujer Sabia, y yo me asombraba porque mi oración ha sido, muchas veces, saca a mi esposo terrenal de mi corazón, sácalo porque, pero cuanto más lo hago, como que mi amado más arregla la comunicación con mi esposo terrenal. Entonces es donde yo veo la mano de mi amor en mi vida y en que sus promesas se cumplen y como dice su palabra, estamos dentro de su voluntad, sus promesas son sí y son amén. Quería compartir y muchas bendiciones para todas. Gracias. Gracias, Lina, por compartirnos. Y mientras hablabas me recordaba una parte, mi amado, que es verdad. Las pruebas son el ejercicio para nuestra fe, para confiar en Él, para aprender a depender de Él. Y me recordaba que este versículo que dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nos refuerza aún más esa necesidad de siempre estar vivas espiritualmente con su palabra, con la palabra que Él nos dice. Creer en esa palabra. Y mientras vamos enfrentando con nuestra palabrita aquí abrazada en nuestro corazón, y nos vamos enfrentando a todos los no o todos los contrarios a esa palabra, es donde vamos ejercitando la fe en el camino, ¿no? De cómo el Señor nos va guiando y nos va mostrando todo lo que debemos hacer. Y Lina también hablaba sobre el hecho de que empiezas a pedir por otras cosas, ¿no? Y sabes cómo lo relacioné mientras hablabas, Lina, justo con lo que estaba hablando hace poco, que la obediencia es primero.
¿no? Que mientras obedecemos, y lo que noto es que estás buscando que el Señor sea tu primero, y defendiendo ese lugar para Él, ¿no? Que sea lo primero en tu corazón. Y mientras estás obedeciendo en ese sentido, ¿no? De que Él sea tu primero, el Señor va abriendo caminos para ti y vas viendo cosas que van cambiando y otra vez me asegura la veracidad de la palabra del Señor en que nos dice que busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces no tengo más que alabarlo, que glorificarlo y darle las gracias por darnos una muestra más de lo valiosa y verdadera que es su palabra. Muchas gracias por compartir con mi querida tu testimonio y cómo el Señor te va llevando y vas avanzando cada vez más en tu proceso. Jewel, bienvenida Jewel, no sé si nos pueda compartir, Bella. Hola, buenas tardes, para mí al menos. Saludos, bellas. Y quería compartir, se me movió. Hablaba esta parte de la lección, además de la fe que mencionaban y como decía Perlita, eh, se, se fortalece con las pruebas que pasamos. Este fin de semana, mi amado me regaló un viaje que voy a poner en un testimonio, un viaje que yo quería hace rato, pero nunca, o sea, nunca llegué a una fecha y una hora y de repente me manda un mensaje por medio de mi hermano diciendo, yo voy a tal lugar, ¿quieres acompañarme? Y bueno, fui. La cosa es que durante ese tiempo una amiga me chateó. Ella siempre me chatea cuando se siente, o sea, cuando siente que tiene problemas, sé que yo le doy buenos consejos. Yo no soy consejera, pero sí con lo que he vivido, con lo que he aprendido, eh, y que la conozco desde hace años, la puedo entender y sé cómo la palabra del Señor nos reconforta. Y quiero llegar al punto que hicimos y que hemos aprendido, que las batallas las ganamos en nuestra mente, porque eso que pensamos, ya sea positivo o negativo, es lo que llegamos a practicar. Y si seguimos jugando con ese pensamiento, más si es negativo, también la vamos a llegar a practicar. Y le damos pase al enemigo, en ese caso, a jugar con nosotras. Y en cuanto a las tarjetas de 3x5, cuando yo comencé en el ministerio, toda rota, este, este salmo de medita de día y de noche, que siempre me gustó, y yo lo repetía con mi nombre y todavía de vez en cuando lo hago, y será como un árbol firmemente, yo ponía mi nombre, y Jewel será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Salmo 1, 2 y 3. Mi amiga me dijo dentro de que me estaba comentando la prueba que está pasando con ella y con su hijo, que su hijo tiene 21 y no pudo conseguir un trabajo por el que aplicó. Entonces me dice, yo me siento mal, siento que eso le pasa a él por mi culpa. Y yo le digo, ¿por qué por tu culpa? Porque yo he sido una fracasada. Entonces ahí le digo, no digas eso. Dice, sí, es que yo he sido una fracasada. Sabes que no he logrado nada en mi vida. Y entonces yo le recordé las palabras que usamos. Acuérdense que las palabras tienen poder. La Biblia nos dice eso. Le digo, y tú ya conoces de la palabra de Dios. Así que declara cosas positivas en tu vida y no cosas negativas. ¿Y por qué comparto esto aquí? Porque yo antes no le hubiera dicho eso. Más bien yo me hubiera puesto a comparar y a decirle por qué ella piensa eso, qué debería de hacer, en qué le debería decir a su hijo y cosas así. Y el Señor nos ha mostrado que esas batallas
son en nuestra mente, son mentales y son batallas espirituales las que estamos viviendo. Y solo con su palabra, con el amor que Él nos da, vamos a poder pelear estas batallas. Sabemos que la batalla es de Él, pero si no lo buscamos a Él, ¿cómo vamos a darnos cuenta de eso? Entonces, lo que yo quería en ese caso es recordarle a ella que ella no está sola, que nunca lo ha estado, pero que dejó de buscar al Señor y que mientras ella lo busque a Él siempre va a estar. Ella me dice, lo busco, pero no miro que nada esté pasando. Entonces digo, no lo busques para ver qué es lo que está pasando, búscalo para que Él te sane a ti, porque también yo sé que está rota, pero las cosas no pasan en nuestro tiempo, pasa en el tiempo de nuestro Señor, porque Él sabe cuándo es el tiempo correcto. Y es como dice esta misma promesa, que da su fruto en su tiempo. Y entonces me recordó eso cuando lo que ella me contó y lo que leí, y simplemente quería recordarnos a todas que estamos aquí y también nosotras podemos recordarles a otras personas. Todo pasa en el tiempo de nuestro amado y esas palabras no volverán vacías. Pongamos nuestro nombre en cada promesa que sentimos que es directamente para nosotros y proclamémoslo, digámoslo en voz alta y en su tiempo vamos a ver que eso sí fue y es nuestro. Eso quería compartir, Perlita. Gracias, gracias, Joel, por compartirnos ese bonito testimonio de cómo el Señor le muestra, ¿no? De que lo que Él nos da, nosotros debemos guardarlo aquí en la mente y también hablarlo, ¿no? Hablarlo porque mientras lo oímos de nuestra propia voz, también va llegando a nuestro corazón. Gracias, Bella, por compartirnos ese bonito testimonio. Ya el tiempo se nos va a terminar. Las quiero invitar para nuestro próximo compañerismo, si Dios lo permite, para el día miércoles y nos estaremos viendo ahí con una nueva lección de un nuevo tema. Entonces nos vemos y que tengan un bendecido inicio de semana. Cuídense mucho.